Hola, Hola Camila, ¿me escuchas? sí, escucho súper. Ya, vamos a proceder a dar la bienvenida primero que todo. Un segundo, tengo Déjame como... ver dónde se me perdió mi presentación. Aquí está, espérate. Tengo varias Sí, ventanas no se preocupe. abiertas. Sí, no se Ya, preocupe. Ya, vamos a dar la bienvenida primero a la jornada. Nos encontramos en el tercer sábado de la primera jornada de Psiquiatría UCEU Chile, organizada por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina. Es nuestro último día de clases y estamos felices por la convocatoria de 163 asistentes un día sábado en la mañana de diciembre. Em, y sabemos que es más temprano, excelente. así que puede que en la medida que se desarrolle la clase se vayan sumando más personitas. Excelente. Entonces, hoy día vamos a partir con la presentación de prevención en adicciones con la doctora Carmen Betancourt. La doctora Betancourt es médico cirujana, especialista en psiquiatría, formada en la Universidad de Concepción y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde realizó la especialidad. Además, ella es magíster en drogodependencias y PhD en salud mental. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, directora del Diploma de Clínica y Modalidades en Tratamiento de Adicciones 1 y forma parte del equipo de adicciones del Centro de Salud Sepia en Concepción. Además, es miembro del capítulo de adicciones de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía SONEPSIN, past president de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño SOCHIMES y miembro internacional de la International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals, ISUP. Muchas gracias, doctora, por tenerla el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarme con este tema tan interesante, además que me obligó a revisar algo de, si bien es cierto, un área en la cual trabajo, pero no en la cual trabajo directamente, porque mi área es tratamiento más que prevención. Pero creo que es Mm, muy importante que ustedes hagan algo en prevención, así que los felicito por la iniciativa. mm. ¿Comparto pantalla? O sea, Sí, ¿puedo? vamos a Ahora sí. ver eso al tiro. Sí, ya me autorizaron, creo, ¿no? Sí, Ah, no, todavía no. a ver. Ahora sí, ya. Ya, súper. Em, Ups, se me abrieron dos, pero creo que tengo, es que le hice varias veces déjame ver una sola cosa. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve súper. Ya, espero, sí, no, yo creo que estoy compartiendo en la presentación correcta, es que la hice como dos o tres veces, así que espero que sea la completa. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Entonces, los felicito una vez más por la iniciativa que tienen siempre de hacer esta jornada y sobre todo incorporar en esta ocasión esta temática que en mi caso como clínica, ¿cierto? O como médico clínico, yo no trabajo directamente en prevención, pero creo que es esencial que lo manejemos. Eh, entonces, bueno, creo que no se puede mover. Ahí, partir por recordar simplemente cuando hablamos de prevención de adicciones, de qué estamos hablando en términos de la adicción. Para aunar criterios, la adicción, ¿cierto? Es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, pero que involucra aspectos psicosociales de la persona y de su entorno, y que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de una o más sustancias, ¿cierto? O drogas, a pesar de las consecuencias negativas. Eso dice el DSM-5. Y el CIE-11, yo hice un pequeño resumen de lo que dice el CIE-11, que en el fondo son lo que yo llamo las 3C. Es decir, que la persona tiene una adicción cuando tiene un control debilitado o ausente, es decir, no es capaz de detenerse o de abstenerse cuando consume. Eh, Tiene una conducta que está motivada regularmente por emociones ligadas al consumo, el craving, la compulsión, el deseo permanente de estar ahí y que continúa consumiendo pese a las consecuencias adversas, tal como dice el DSM-5 también. El tema es, y esto es lo que nos convoca hoy día, ¿verdad? Es que no todas las personas que consumen drogas desarrollan adicción, ¿verdad? Y si ustedes ven acá, está esta clásica pirámide que muestra desde el usuario experimental hasta el consumidor dependiente de sustancias. Por lo tanto, tenemos que entender o tratar de entender qué es lo que sucede, que finalmente hay un pequeño grupo que desarrolla esta enfermedad. El punto, sí, si ustedes ven en la pirámide, es un grupo muy pequeño de personas que consumen, o de personas en el mundo, un número muy pequeño de personas en el mundo consumen drogas en general, pero además un número más pequeño aún termina con un problema de adicción o dependencia.
lo cual depende de muchos factores biológicos, ambientales, ¿verdad? Propios de la sustancia también, vía administración, el efecto mismo de la droga, muchos factores a la base que determinan que una persona versus otra se pueda transformar en una persona con adicción a una sustancia. Entonces, eso es lo que es necesario tener presente a la hora de analizar o revisar los programas de prevención que yo voy a tratar de mostrar. Pero lo que quiero destacar a través de estas diapositivas que siguen a continuación es que, si bien es cierto, solo una pequeña proporción de las personas en el mundo tienen la enfermedad adictiva o han desarrollado alguna adicción, esto es suficiente para que tanto el tabaco como el alcohol y uso de otras drogas estén ubicados dentro de los primeros lugares respecto de factores de riesgo a los que se les atribuye carga de enfermedad en el mundo. Es decir, el consumo de drogas ilícitas, de alcohol y de tabaco, como otras drogas también, ¿verdad?, que son lícitas, genera una carga de enfermedad importante en el mundo y está solo por debajo de los riesgos dietarios actualmente y de los problemas cardiovasculares, básicamente la hipertensión arterial. Así que es para que nos hagamos una idea de la importancia de trabajar en la prevención en esta área, en la cual la carga de morbilidad o los días perdidos por discapacidad, los días de vida perdidos ajustados por discapacidad o DALIS, son lo más importante. Sin embargo, la mortalidad tampoco es menor, ¿ya? Y eso es lo que les quería mencionar. El consumo de alcohol, por ejemplo, es responsable de 35 muertes cada 100.000 personas en el mundo. 4 muertes por cada 100.000 son atribuibles al consumo de drogas ilícitas y se estima que actualmente entre 172 y 250 millones de personas consumen estas sustancias en el mundo. Y para qué hablar de la estrella de las drogas que causan morbi y mortalidad, ¿verdad?, que es el tabaco, donde el 21% de los adultos a nivel mundial son fumadores, pero el tabaco es responsable de 6 millones de muertes al año y es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. Se fijaron ahí, decía 21% de las personas en el mundo tienen un consumo actual de tabaco. Miren esta gráfica que es del 2015, donde Chile está, por cierto, muy, muy arriba de eso. Casi el 40% de nuestra población al año 2015 era fumador actual de tabaco o prevalente del último año, y es somos el país que tiene mayor consumo de tabaco en la región de las Américas, y esto incluye, por cierto, Estados Unidos, Canadá, estamos por sobre todos esos países respecto del consumo de tabaco. Ni hablar de la cannabis, ustedes ven acá, estos son los trastornos por consumo de cannabis en ambos sexos en el mundo, también 2017 creo. Bueno, y ahí ustedes pueden ver que Chile está en amarillo, lo que representa que estamos como por aquí, es decir, somos de los países en el mundo que tienen mayores tasas o mayor prevalencia de trastornos por consumo de cannabis, lo que no debiera hacernos sentir para nada orgullosos. Y si nos fijamos además en cómo vamos en la prevalencia de consumo, lo anterior era prevalencia de trastorno, claramente se nos avisora un pronóstico bastante sombrío con respecto a esta sustancia, porque ustedes pueden ver ahí que en general la prevalencia de vida de consumo de cannabis en Chile solo no hace otra cosa más que aumentar desde el año 2010 a la fecha. Por otra parte, el alcohol, que no en ningún caso quiero minimizar su riesgo, también es algo que debiera preocuparnos en nuestro país, y lo podemos ver aquí, por ejemplo, lo que es preocupante en la embriaguez, la tasa o el porcentaje de personas que se embriagan en Chile en el último mes, según este estudio del SENDA del 2019, muestra que el 56% de la población mayor de 15 años reconoce haberse embriagado alguna vez el último mes, y eso es alarmante, es preocupante. No debemos normalizar la embriaguez, es como, francamente, normalizar cualquier estado de conciencia alterado que sabemos que implica una serie de cambios neurobiológicos a nivel cerebral que son muy dañinos para el cerebro y para el funcionamiento humano, finalmente, y social, en el caso de las drogas también. Ahora, esto debiera alertarnos todavía más, pues. Lo que vieron antes es la población general, y aquí vemos que los estudiantes universitarios, estos son los resultados del SENDA de este año 2022, en universitarios en Chile, donde vemos que la tasa de embriaguez es todavía mayor, casi el 63% de nuestros jóvenes se embriagan al menos una vez al mes, entre los que consumen, y eso debiera alertarnos. Pero más aún, y más triste, y aquí vamos a ir entrando en el terreno de la prevención, es pensar en lo que pasa con nuestros adolescentes. Los estudiantes de octavo básico, cuarto medio en Chile, según los estudios del SENDA, los más recientes, ¿verdad?, son los que más consumen marihuana, eso es lo que aparece en esta otra diapositiva, los que más consumen marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica en la región de las Américas. Otra vez,
por sobre Estados Unidos, por sobre Canadá, ¿cómo nos gustaría, o a mí en particular me gustaría estar diciendo que estamos sobre esos países en cosas positivas? Me encantaría algún día que pudiéramos decir, en Chile, ¿cierto? Estamos sobre el rendimiento en tal área, en Estados Unidos, en Canadá, y lo que podemos decir hoy día es que estamos por sobre esos países desarrollados respecto de la prevalencia de consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica en nuestros jóvenes estudiantes de octavo básico a cuarto medio. Estamos hablando chicos entre 13 y 18 años en general. Eh, y bueno, además, en los últimos estudios se ha mostrado, como dice acá, que se ha duplicado, por ejemplo, el consumo de cocaína en los adolescentes. El consumo tranquilizante es 6,6 veces mayor, además, que el consumo en la población general. O sea, no solo somos número uno en la región de las Américas en el consumo de sustancias en adolescentes, sino que además nuestros adolescentes consumen mucho más que los adultos. Eh, y en el año 2019, además, nuestros estudiantes declaraban embriagarse al menos una vez en el último mes, también en tasas muy elevadas, 64% de ellos en 2019. Decíamos el 63% de los universitarios, decíamos el 50 y tanto por ciento de población general, o sea, nuestros adolescentes están aún peor en esto. Y eso es algo que por ningún motivo nos debe hacer sentir orgullosos, más aún si vemos que, entre otras cosas, y no es un comentario sexista a lo que les quiero referir, sino una preocupación genuina por nosotras las mujeres, estamos además duplicando o aumentando más el consumo de alcohol, de marihuana, que en hombres, y recordemos que nosotras en general somos quienes estamos, o sea, vamos a ser las portadoras o gestantes, ¿verdad?, de un ser humano en algún minuto, no todas, por cierto, pero estas son mujeres fértiles, eso es lo que quiero decir, y claramente chicas que se embriagan regularmente, la marihuana y todo, van a afectar ese proceso, pero más allá de eso, lo que afecta claramente es el funcionamiento de ellas en su día a día, independiente si serán o no serán madres, y esto tiene tremendas implicancias en el desarrollo personal y colectivo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tan alarmantes cifras? Bueno, porque la percepción de riesgo, si ustedes la ven ahí en lila, ¿cierto?, en morado, la percepción de riesgo solo baja en relación al consumo de marihuana, por ejemplo, entre los jóvenes en Chile, y lo que está súper demostrado a nivel mundial es que en la medida que baja la percepción de riesgo, como ustedes pueden ver acá en la flecha, perdón, en la línea rosada, en la medida que baja la percepción de riesgo, aumenta el consumo de sustancias. Y este gráfico no hace más que reforzar lo anterior. Aquí, por ejemplo, del 2012 al 2016 se ve una marcada disminución en la percepción de riesgo de consumo y de consumo experimental de marihuana, y se ve un marcado ascenso, ¿cierto?, de la prevalencia de consumo de último año. Entonces no nos queda otra que pensar en la prevención, y la prevención debe ser temprana. Nuestros jóvenes ojalá tuvieran actividades, o nosotros como sociedad nos centráramos en hacer actividades preventivas desde muy temprana edad y no llegar a los 13, 14 años cuando ya vemos que la tasa de consumo solo va en aumento. Y la prevención tiene distintos niveles, ¿cierto? Puede ser prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Pero además puede ser una prevención ambiental, que es en el fondo básicamente son las políticas públicas de salud que debían implementarse para facilitar, digamos, la salud o promover la salud, o al mismo tiempo prevenir en general en la población el consumo de sustancias. Y existe también la prevención universal, selectiva, indicada, que se va a ir aplicando acorde a el tipo de problema que estemos viendo, ¿verdad? La prevención universal. La ambiental son políticas públicas, la universal se va a aplicar a la población en general sobre una determinada, pues son estrategias específicas de intervención sobre una determinada conducta. La selectiva ya va a ser orientada a un grupo más específico, que nosotros veamos que está en alto riesgo de caer en un problema de salud, y la indicada va a ser la que se realiza francamente a las personas que ya tienen un inicio de la enfermedad o un consumo problemático, o están francamente iniciando un trastorno. Y son además intervenciones tempranas. Se van a aplicar, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, si recordamos la pirámide, acorde al nivel de riesgo, estos distintos niveles de intervención, y si vemos acá, más del 70% de los programas de prevención debieran ser o estar orientados a hacer prevención universal, porque debieran estar orientados a esa mayor parte de la población que tiene bajo riesgo o que no tiene consumo, antes de que se inicie el consumo. Y así, en la medida que avanza la pirámide, vamos a llegar a los otros niveles de prevención, hasta llegar al proceso de tratamiento y rehabilitación, que también son, o dentro de los cuales también se pueden aplicar distintos niveles de prevención.
Cuando hacemos rehabilitación y hacemos tratamiento en adicciones, estamos permanentemente haciendo prevención de recaídas, que es otra forma de prevención de la cual no voy a hablar hoy día. Me voy a abocar a la otra prevención que es más bien universal, selectiva e indicada. Esto para mostrarles en el fondo los distintos programas que hay en el mundo hoy en día. Este es un trabajo muy reciente del 2017 que resume evidencia de distintos programas, y si ustedes se fijan, estos programas están orientados a personas entre 7 y 15 años de edad más o menos en el mundo occidental. Son distintas modalidades, voy a hablarles solo de algunas, por ejemplo el dispositivo Prosper, que es un dispositivo norteamericano que se desarrolla desde ya año 2013 aproximadamente, del Instituto de Ciencias de la Prevención en la Universidad del Estado de Iowa en Estados Unidos, y no es específicamente un programa destinado a la prevención de adicciones, sino más bien un dispositivo que permite una asociación, ¿cierto?, entre la escuela y la universidad, y con actores locales, por cierto, para encontrar respuestas efectivas en el tema de adicciones y comportamientos problemáticos entre los jóvenes. También está el programa LST, que es de habilidades sociales, ¿ya? Life Skill Training es este programa basado en el reforzamiento de habilidades sociales como estrategias para reforzar en el fondo factores de protección y evitar el consumo de sustancias. El proyecto Alerta, que es otro proyecto que se enfoca en la influencia social y trabaja las normas, ¿cierto?, ligadas, normas sociales que prevengan el consumo de sustancias, centrándose principalmente en lo que es la presión de los compañeros y de los medios locales o cercanos a los jóvenes para, presión se refiere que los jóvenes de alguna manera sean ellos mismos actores preventivos, que ellos trabajen con sus propios compañeros en el fondo en presionar, valga la redundancia, acerca de lo negativo que es el consumo, presionar en términos, no se refiere bajo la fuerza, sino que con las conductas, con las normas sociales que los mismos jóvenes saben imponerse muy bien entre ellos, reforzar más bien cosas positivas y evitar el consumo. El programa All Stars, que es una intervención que trabaja sobre habilidades en estudiantes para evitar un comportamiento negativo también, inducido por consumo de sustancias, y esos primeros 4 programas que les muestro ya han sido evaluados hace un tiempo atrás, después de aplicaciones durante 2 años en jóvenes entre 11 a 13 años en Estados Unidos, y son intervenciones que se desarrollan principalmente en el horario escolar, cuyo objetivo es desarrollar habilidades parentales, así como habilidades interpersonales entre los jóvenes. Ya, hecho estos programas aplicados y evaluados, ¿cierto?, usando el índice de uso de sustancias ilícitas para evaluar el efecto sobre el consumo de sustancias, se encuentra que la aplicación de estos programas de prevención reduce en un 18,8% el consumo de 5 sustancias, principalmente alcohol, tabaco, inhalables, metanfetaminas y cannabis. Y esta reducción es principalmente, obviamente, para el grupo de intervención, 5 años después de la intervención. 6 años después de la intervención, 6 años después de la intervención, esto se reduce un poco, pero sigue siendo todavía el grupo de intervención teniendo una reducción mayor que el grupo control. 15% de reducción en el grupo que ha recibido la intervención. El programa Unplugged o Desenchufado, ¿cierto?, que es un programa europeo, es otro programa que fue diseñado para ser utilizado por maestros de escuela que habían sido previamente capacitados en 1 o 2 lecciones escolares. Este programa está compuesto de 12 sesiones que tienen una misma estructura, y el profesor Miowski, que es un profesor checo que he tenido el gusto de conocer, muy joven él a todo esto y muy entusiasta, encontró, ¿cierto?, que la probabilidad de consumo de cannabis en el grupo de alto riesgo en la República Checa fue de 25,51% para el grupo de intervención versus 32% para el grupo control. Y en el grupo de bajo riesgo, la probabilidad de consumo de cannabis específicamente, que fue lo que él evaluó, fue de 4,3% versus 6,53% para el grupo control. O sea, con esta cifra lo que le quiero mostrar es que intervenir o realizar programas de prevención siempre va a tener un efecto positivo, siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada, dicho de otra manera. Otros programas en el mundo son el programa En Control Sin Alcohol, por ejemplo, que es un programa holandés, que se basa también en un programa estadounidense, Smoke Free Kids, y se ha implementado en los Países Bajos también. Este programa atiende a jóvenes, a sus madres, y la gracia que tiene es que es un programa en línea, que permite participar desde donde estén las personas sin las dificultades del traslado. Y tiene 5 sesiones que proponen actividades que se pueden realizar en casa: juegos, cuestionarios, acertijos, información
sobre lo perjudicial del consumo de drogas, entre otras cosas. ¿Y en qué se basan estos modelos de prevención, estos modelos que yo les he mostrado previamente? Se basan en distintos, en un marco teórico, ¿cierto?, que tiene distintos principios. Uno de ellos, y el más utilizado en el mundo, es este modelo ecológico de Bronfenbrenner, que es planteado en el año 79 en el mundo, y este es un ejemplo adaptado de ese modelo ecológico de Bronfenbrenner, que dice en el fondo que el individuo no está solo en el mundo, es parte de una familia muchas veces, familia que puede tener distintas estructuras, pero una familia, una comunidad y finalmente miembro de una sociedad. Y que uno puede intervenir a distintos niveles. Por cierto, el individuo tiene una carga histórica propia, tiene incluso factores biológicos que pueden estar influyendo en por qué consume o no consume una sustancia, y sobre esos factores se puede intervenir sobre el microsistema, que es la familia, que es hacia donde se orientan la mayoría de los programas actuales, en Chile sobre todo, y luego habría que intervenir en la comunidad, ¿verdad? No podemos dejar de lado la comunidad debe empoderarse como actor esencial en el tema de la prevención, y la sociedad en sí también debe involucrarse en su conjunto, y ahí ya estamos hablando más bien de políticas públicas u otras cosas que también se han tratado de implementar y se han ido implementando, por ejemplo, en nuestro país. Este es el más utilizado, lo que yo les acabo de mencionar. En ese modelo de Bronfenbrenner se basan la mayoría de los programas de rehabilitación, pero también se incorporan miradas de estos otros modelos. El modelo de aprendizaje social de Patterson, por ejemplo, en el que se considera que las personas son agentes de cambio del comportamiento, y aquí son los miembros de la familia los que tienen un rol clave para el cambio a través del aprendizaje mutuo. El modelo integral de influencia social de Sussman, que dice que el actuar contra las presiones sociales puede prevenir eficazmente el consumo de drogas, es decir, es un modelo basado más bien en la asertividad, el aprender a decir que no, que debiera enseñárselo a los niños desde muy pequeños, en muchos sentidos, no solo para prevenir el consumo de sustancias, sino otras conductas negativas en la vida. Y entonces también es un modelo que transmite que la información centrada en la influencia social pueden ayudar a limitar la idea del consumo de drogas entre las personas. La teoría del aprendizaje social de Bandura, que seguramente han escuchado ustedes alguna vez o es más conocida por la mayoría, que habla de que los cambios en el comportamiento de un individuo se pueden explicar por dos factores: uno, la observación, ¿verdad?, y la otra, la imitación. Entonces, yo voy a imitar, voy a imitar las conductas que he observado entre mis pares, y entonces en eso podemos reforzar el desarrollo de buenas conductas, de modo de prevenir las negativas. La teoría del comportamiento planificado, que es de Eisen, en el año 91, y que nos dice que la motivación impulsa la voluntad de actuar, por lo tanto, si trabajamos esta motivación, esto va a influir en actitudes y normas del individuo, y estas mismas actitudes están determinadas por creencias individuales, ¿verdad?, que pueden establecer efectos positivos o negativos sobre el comportamiento en cuestión. Dicho eso, muchos modelos de prevención actuales también se basan en este modelo transteórico del cambio de Prochaska y Clemente, que es un modelo que tiene que ver con, en el que se basa en el fondo todas las teorías actuales de estrategias motivacionales para tratamiento, para entrevistas de ingreso, ¿verdad?, la entrevista motivacional propiamente tal, y evaluar así el estadio motivacional de la persona, pero también se está utilizando para estrategias preventivas. Es decir, cómo aumentar, basado en esta última premisa de Eisen del 91, cómo trabajar una motivación interna en los sujetos que los impulse a buenas conductas a lo largo de su vida y a evitar el consumo de sustancias. El otro modelo, ¿verdad?, que tenemos actualmente y que es muy conocido y en el cual se basan las políticas preventivas en Chile actualmente, es el Planet Youth. Y Planet Youth es un programa basado en un modelo islandés de prevención, cuyo objetivo es prevenir, ¿cierto?, que los niños y adolescentes se inicien en el consumo de drogas, y promueve 3 pilares de éxito: prácticas basadas en evidencia, aplicar una estrategia comunitaria y la creación y mantenimiento de un diálogo entre investigadores, legisladores y clínicos o médicos. Entonces, ellos en el fondo trabajan factores familiares, trabajan actividades extracurriculares y deportivas de grupos de pares y reforzando actitudes de bienestar en general. Y este modelo ha mostrado, como ustedes pueden ver acá, que la prevención es posible, tienen excelentes resultados a través de este modelo islandés en reducir el consumo de alcohol en los últimos 30 días, eso que ven ustedes en verde, en reducir el consumo de cigarrillo en rojo,
pero no tan marcados resultados en reducir el consumo de cannabis, lamentablemente. Sin embargo, ya en reducir el consumo de alcohol han tenido un efecto notable, por lo tanto, nuestro gobierno de Chile, desde ya el año 2018, 2019, ha empezado a utilizar esta estrategia preventiva a través de este programa que se llama Elige Vivir Sin Drogas, que se lanza en el segundo gobierno de Piñera, ¿cierto?, que es el 2019, y es un programa orientado a factores, a abordar la alta presencia de factores de riesgo familiar y sociocomunitario que están relacionados con el consumo de alcohol y de otras drogas en niños, niñas y adolescentes. Pretende, y esto yo creo que es muy positivo, abordar o trabajar con una población entre 5 a 17 años de edad, que es lo que yo siempre trato de transmitir. Cuando llegamos a los 12, 13 años estamos llegando tarde. Ojalá nuestros programas sean aplicados desde la edad preescolar o el inicio de la edad escolar. Y este programa, Elige Vivir Sin Drogas, tiene distintas intervenciones que se desarrollan en 3 componentes: la sensibilización y entrega de información a la comunidad respecto a factores de riesgo, la formación de actores claves y el fortalecimiento y desarrollo de condiciones y habilidades para aumentar el involucramiento parental. Trabajan mucho ellos sobre las habilidades parentales. No les voy a explicar cómo se desarrolla todo el programa, solo un par de cosas, que se trata de fortalecer el liderazgo local en prevención, ¿cierto?, a nivel escolar, con charlas de 90 a 120 minutos, se informan las tasas de prevalencia locales. La idea del modelo irlandés es que se trabaje a nivel comunitario, ¿ya?, que se trabaje a un nivel muy local, ojalá, y esa es la idea del modelo, haciendo primero un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico diseñar estos talleres de sensibilización, pero son diagnósticos locales, no el diagnóstico nacional. Se trabaja en promoción y prevención universal, ¿verdad?, para desarrollar competencias sociales y emocionales, y siempre con sesiones abiertas en talleres de 1 hora y media, donde se trabaja el desarrollo de factores protectores, resistir la presión de pares, desarrollar habilidades cognitivas. Y los factores protectores son muy importantes de ir desarrollando, y para eso, ¿cierto?, esto se hace, este estudio, y esto es lo que se ha encontrado en Chile acerca de lo que son los factores de riesgo y los protectores. Como ustedes pueden ver, se encuentran muy poquitos factores protectores al revisar nuestra comunidad o nuestra sociedad actual, y sí encontramos, o se han encontrado una larga lista de factores de riesgo de consumo: conductas impulsivas, ciertos pares que consumen drogas, transgresión de la norma social, hacer la cimarra en el colegio, despegarse de las normas, etc. Y se conocen con claridad factores protectores, perdón, de riesgo, no, perdón, protectores, los que dije antes fueron de riesgo, como la desaprobación parental del uso de sustancias. Y ahí me quiero detener solo unos segundos para decirles, no da lo mismo que los papás no opinen sobre las drogas, es importantísimo que los padres o cuidadores sí opinen sobre el consumo de sustancias, y que los jóvenes tengan claro que los adultos desaprueban el consumo de estas sustancias en ellos, ¿ya? O sea, en adolescentes. Que los adultos, por cierto, estén preocupados de que sus jóvenes lleguen a la casa. Pasar toda la noche en la casa es un factor protector. Tiempo compartido con los padres es otro factor protector. La intensidad del entorno religioso también es un factor que se ha encontrado como protector en estos estudios, y la presencia de un vínculo barrial, es decir, estar inserto en una comunidad, también es un factor protector que deberíamos intentar desarrollar. Entonces, en base a estos factores de riesgo y protección que se han encontrado en nuestro país, se han priorizado o se han diseñado ofertas de servicios preventivos basados en cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a abordar, no sé, pasar toda la noche en casa, un factor protector, y sabemos que el desconocimiento de la actividad de los padres sobre lo que están haciendo sus hijos es un factor de riesgo. Vamos a trabajar con la familia en base a eso, y vamos a reforzar lo protector versus disminuir lo de riesgo. Todo esto se hace de distintas maneras. Uno de los manuales que se utilizan en los colegios, ¿verdad?, para llevar a la práctica, por ejemplo, algunos de los talleres de este Elige Vivir Sin Drogas, es este manual Prepara, que tiene, por ejemplo, consideraciones en términos de preparar a los jóvenes para conocer acerca del consumo, para hacer, de los riesgos del consumo, para hacer cosas que fortalezcan vínculos y recursos individuales y colectivos en ello, y luego finalmente para hacer, basado en el fondo en prácticas de herramientas para la toma de decisiones, ¿ya?, frente a la prevención del consumo de sustancias. Si ustedes pueden ver, quise mostrar esto no para explicarles todo el detalle, sino decirles que en el papel se ve muy bonito hacer todas estas actividades, pero
yo me imagino que en la práctica en los colegios debe ser muy difícil llevarlo a cabo si no hay un real apoyo, seguramente financiero, para contratar personas o destinar más horas de los profesores para esto, que es un gran tope que vamos a ver más adelante, tenemos hoy en día. Lo que se está trabajando mucho en los programas cuando se aplican, porque no siempre se están aplicando, es la parentalidad positiva. Y, por cierto, en distintos niveles, como les decía, universal y más bien selectiva y hasta indicada dependiendo del lugar en el cual estemos trabajando. Lo central de todo es que los programas en Chile tienen un alto enfoque comunitario, los programas preventivos, porque se considera que la comunidad, además de constituir un pilar fundamental en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, o jóvenes en este caso, constituye un actor clave, por cierto, para prevenir el consumo de drogas, proponiendo y desarrollando estrategias para potenciar el apoyo social, desarrollar la autonomía, la capacidad para tomar un lugar de relevancia en la comunidad y sumarse a objetivos de bienestar colectivo, al desarrollo del sentido de pertenencia y la evitación de una normalización del consumo, que no es fácil de desarrollar todo lo que acabo de decirles. Este modelo de prevención comunitaria que tenemos en Chile, ya les mostraba que estaba inserto dentro de este programa Elige Vivir Sin Droga y se va a desarrollar a distintos niveles. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta de que estamos trabajando con grupos de alta vulnerabilidad, vamos a hacer más bien una prevención selectiva o, francamente, en personas que tienen consumo, ¿verdad?, una prevención indicada. Y si es necesario, tras ello, derivar para la consulta y atención de especialistas. Es importantísimo entonces trabajar con la prevención comunitaria y considerar que el capital social es fundamental para mejorar el entramado que evite que los jóvenes consuman, ¿cierto? Y se trata de alguna manera de promover el capital social de la promoción y cohesión social, el sentido de pertenencia y la participación de distintos elementos de la prevención del consumo de drogas, elementos que son comunitarios, reforzando los factores de protección comunitarios, como los que están acá. En el fondo, una mejor organización comunitaria, ojalá generar o dar más recursos para que los jóvenes puedan ir mejorando sus posiciones de bienestar en la sociedad, trabajar en la percepción de riesgo, las normas de la comunidad que sean contrarias al uso de drogas, la construcción de redes de cohesión, ¿verdad? El sentido de comunidad o de pertenencia y la participación social, promoviendo la participación que permitiría el contacto entre los jóvenes en actividades saludables y no en bajo consumo. A través de estas intervenciones la idea es trabajar estas narrativas, por ejemplo, de consumo, que son tremendamente nefastas, que sabemos que están muy instaladas, como que la marihuana por ser natural no hace nada, y modificarlas por otras que sean más bien saludables. No solo trabajamos o se hacen programas de prevención en Chile de esta naturaleza, sino que también se trabaja, o se ha trabajado a lo largo de nuestros últimos años de historia como país en otros programas que están enfocados también en la prevención, como el programa Tolerancia Cero, que se inicia el año 2012, que es un programa que ya es de prevención ambiental y que son políticas públicas, que consistía en controles preventivos en sectores estratégicos de diferentes ciudades con alcotés para disminuir el consumo de personas que consumen alcohol, ¿verdad? Además con una ley de tolerancia cero que sanciona de modo más marcado a las personas que conducen bajo el efecto del alcohol o tienen algún tipo de accidente o qué sé yo con esto, bajo este consumo. Y lo que yo quiero mostrarle acá es que disminuyó claramente la cantidad de fallecidos por accidentes bajo el efecto del alcohol, de 224 casos, por ejemplo, en el 2006 a 158 el año 2019. Y fíjense que la población ha aumentado, por lo tanto es más significativo todavía el cambio. Entre 2012 y 2019 hay una disminución de 4,3% de alcotés positivos a 1% de las personas, ¿cómo se llama?, que fueron evaluadas, baja entonces del 4,3% en 2012 a 1% los alcotés positivos en las personas que van conduciendo. Y entonces se ha detectado también posteriormente a través de la aplicación del narcotest, que es parte de este mismo programa, los narcotest que se han implementado en el 2019, y se llega entonces a una detección de 21%, o sea, un quinto al menos de los conductores están conduciendo bajo el efecto de alguna droga ilícita. Cannabis, cocaína, anfetamina son algunas de las que detecta este narcotest. Y desde ahí entonces con esto se ha puesto en marcha el 2020 un componente de educación hacia los conductores que entendemos está dando algunos frutos iniciales que aún es imposible evaluar, o no ha sido posible evaluar. Para ir cerrando, hablarles también de prevención ambiental en términos de las políticas mundiales, estas son mundiales.
de prevención del consumo de tabaco. Está este programa Empower, que en el fondo pretende, entre otras cosas, proteger a la población del consumo de tabaco y alertar sobre los daños, y de ahí que desde hace muchos años las cajetillas tienen, ¿cierto? Tienen una publicidad en contra del consumo o manifestando los daños. Se viene aplicando desde hace mucho tiempo ya en el mundo, y se ha visto cómo del 2007 al 2016 esto ha reducido el consumo o ha aumentado, como muestra esta gráfica, la cantidad de países libres del humo de tabaco, por ejemplo. Chile está en verde ahí, cumpliendo con casi todas las normativas en general, todos los lugares públicos ya se están rigiendo por ello. Esto ha permitido, como ve esta gráfica, bajar el consumo a nivel mundial. Y acá lo que vemos, sí, es lo que estamos al debe en nuestro país, que se ve naranjo, es que estamos vienen también en aumentar los impuestos, pero no estamos bien en ofrecer tratamiento, que es la gran deuda que tenemos. Y nosotros en Chile hemos logrado implementar o ser parte de este programa Empower a nivel mundial gracias primero a una ley que surge en el 95 que regula y restringe el consumo, venta y publicidad de productos elaborados con tabaco, y luego el 2013 la ley 20.660 que establece una nueva regulación en tema de ambientes libres de humo. Así que nuestro país está bastante al día en esto, salvo en temas de tratamiento. Y ahora, ya para ir cerrando, solo decirle en qué estamos, cuáles son los problemas con los que nos encontramos cuando se trata de hacer prevención. Yo creo que el principal, que hay una amplia estrategia comunicacional que atribuye valores positivos al consumo de drogas aún, ya que también hay una cierta estigmatización sobre los consumidores debido a que algunos programas de prevención están todavía definiendo a los usuarios como personas irresponsables, que sigue estigmatizando a la persona que tiene ya o desarrollado una adicción. Y además hay una difusión de un supuesto consumo masivo normalizado entre los jóvenes, como todos consumen, entonces no debería ser problema. Y aquí yo les quiero mostrar, por ejemplo, esta diapositiva data como del año 2011, yo la hacía en ese entonces ya, cuando tenía que ir a algunos foros de la Universidad de Concepción para defender la postura de nosotros los médicos de que promover el consumo de sustancias, en este caso de cannabis, como una cannabis medicinal, como la hierbita buena onda, el tecito que se toma la viejita, no sé, era una cosa que nos iba a costar muy caro, que iba a ser tremendamente dañina, y estos, como les digo, son como del 2011, 2012. Hoy, 10 años después, ya sabemos lo que ha pasado, y estas personas que están acá son algunos de los agentes que han promovido, felizmente para ellos, ¿no? Y tristemente para nuestro país, el consumo de sustancias, en este caso de cannabis, en la población, como algo favorable. Otro problema que tenemos, ¿cierto?, para tener excelentes programas de prevención o con mejores resultados, es que cuando pensamos, por ejemplo, en el costo que tiene el consumo de alcohol en Chile, solo por tomar el alcohol, nos damos cuenta que menos del 2% del costo social implicado en el consumo de alcohol. Eso implica tratamiento, implica los costos también por pérdidas de vida, etcétera. Menos del 2% son recursos que están destinados para la prevención y políticas públicas orientadas en este tema. Entonces así está difícil tener buenos resultados, ¿no? Para cerrar, solo recordar que es tremendamente importante tratar de tener en nuestra sociedad un adecuado equilibrio entre los factores de protección y de riesgo. Por cierto, ojalá siempre se cargara más la balanza hacia los factores de protección, y hacia allá deben apuntar los modelos de prevención. ¿Y por qué? Porque la carga de morbilidad y de mortalidad, pero sobre todo de morbilidad asociada al consumo de drogas, es enorme a nivel mundial. Es muy importante avanzar en el desarrollo de acciones preventivas para reducir el impacto del uso de estas sustancias. Muy relevante incluir a la comunidad, por supuesto, y considerar muchos factores ambientales en la prevención, y que los resultados de estas acciones, por cierto, solo se verán en largo plazo, muchos años después. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que hace que en general las políticas públicas no estén orientadas a eso, porque no tienen una ganancia directa o inmediata para los gobiernos de turno. Y yo espero que eso algún día cambie. Por lo menos 2018, 2019, 2020 vimos que hubo iniciativas potentes de hacer cambio en esto, y veremos los resultados de esos programas seguramente unos 10 años después. Eso. Espero con esto haber dejado lo más claro algunos de estos temas, y por cierto los dejo más que invitados a nuestra región, cuyas fotos estoy mostrando ahí, para que algún día vengan algunos de ustedes a nuestros congresos en la zona, o a presentar, ¿por qué no?, el día de mañana sobre estos mismos temas y cómo les ha ido de bien implementando esos programas de prevención en los que a lo mejor se abocan en su trabajo futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Súper completa y sobre todo muy relevante, como un buen
síntesis o resumen de todos los distintos aspectos que comprende la prevención de adicciones. Tenemos hartas preguntitas acá en el Q&A, y tenemos tiempo, así que estamos súper en ese sentido. Antonio Jaramillo acá pregunta, ¿qué tan viable sería aplicar los programas de prevención que mencionó en Chile? Bueno, yo les mencionaba, algunos de estos ya se están aplicando. El Planet Youth como programa en sí, exactamente como es, no se está aplicando tal cual, pero se aplica, se toman, los programas de prevención en Chile toman de estos distintos programas internacionales, sobre todo este último, el Planet Youth, toman el modelo y se está aplicando, así que de que es aplicable lo es. Ahora, yo siempre creo que así como los tratamientos deben ser también lo más individualizados posible. Por cierto, cada programa que se tome de Estados Unidos, de Europa, o programas de otras áreas del mundo, deben ser adaptados a la realidad local, sin lugar a dudas, lo más individualizados posible en ese sentido a nuestro país y ojalá a cada comunidad en la que se esté aplicando. Y acá tenemos otra pregunta de Tiare Varia que dice así, doctora, ¿qué opina del impacto que ha generado la publicidad del no consumo de los cigarros, por ejemplo? ¿Hay estadísticas que demuestran que es útil? ¿Una persona que es adicta le sirve ese tipo de material? Sí. Sí, la verdad es que sí ayudan a prevenir. Nos gustaría que fuese todavía más marcado el descenso del consumo, pero yo me quedé en mostrarle al comienzo la gráfica solamente de lo mal que estamos en el consumo de tabaco, por ejemplo, pero esas políticas y esas publicidades, ¿verdad?, sobre los efectos nocivos han tenido un impacto. Todas las políticas en conjunto que se han hecho de prevención han tenido un impacto importante en reducir el consumo de tabaco en Chile. Y nuestro país, yo recuerdo, año 2007, una cosa así, haber leído por primera vez los artículos de una investigación que se llama Carmela, que era una investigación latinoamericana para evaluar el consumo de tabaco, y en ese momento Santiago de Chile era la ciudad de las Américas que más consumía tabaco, con un 45% de la población que fumaba a diario, la población adulta. O sea, casi la mitad de nuestros adultos fumaban todos los días en promedio 8 cigarrillos diarios. Y esa población, ese porcentaje se ha reducido a menos del 20% con las políticas que se están implementando desde el año 2010, 2008, desde esa fecha hasta ahora. Por lo tanto, evidentemente sirve, y mucho, Ujú, pero en el largo plazo. ya. Y en honor al tiempo, tenemos para dos preguntitas más. Una que nos llegó por interno, que dice así. ¿Qué consideraciones hay que tener en la práctica clínica en la prevención de uso de sustancias en pacientes que ya están en seguimiento por patologías que son de salud mental? ¿Qué consideraciones hay que tener? Perdonen, no En la escuché bien. práctica ¿En la clínica, práctica? en la Uh-huh. prevención de uso de consumo de sustancias en pacientes que ya están en seguimiento por patologías de salud mental, que estén adheridos a un COSAM, por ejemplo, o en un CEFAM, que ya tengan condiciones de salud mental, pero que todavía no tienen actitudes o factores de consumo, o que no está siendo problemático en el fondo, no está llegando a un trastorno de uso de sustancias. Claro, en la práctica clínica, aquí una cosa que es tremendamente importante es que todos los agentes de salud estemos alineados con el tema preventivo. Y ahí yo veo un problema gigante hoy día. O sea, somos unos pocos, perdón que lo diga así, los que estamos transmitiendo con esta cuestión, pero hay una parte no menor de profesionales de la salud que hasta le recetan, fúmese un pitito. Ni siquiera es que le den receta de le voy a hacer, que también lo encuentro delicado, le voy a hacer una receta de que compre cannabidiol o use no sé qué cosa, sino que la receta es, no, pero sí, mire, se fuma un par de pititos y con eso va a dormir mejor, por ejemplo. No esto yo lo digo porque lo sé, no estoy inventándolo, lo sé de primera fuente, he visto estas cosas. Entonces, claro, mientras el personal de salud no esté alineado, va a empezar en entender lo grave del consumo de sustancias y de alguna sustancia en particular, difícilmente vamos a ser agentes preventivos. Eso es lo primero. Lo segundo, teniendo eso en claro, por cierto, no desaprovechar ninguna instancia si nosotros vemos cualquier cosa que pueda implicar riesgo. Es decir, si ya sabemos que estamos con una persona que fuma cigarrillo, aunque sea una breve consejería, y las consejerías no requieren una hora de intervención, basta con que si yo detecto que la persona es fumadora, ¿cierto? Decirle, oiga, cuénteme usted, ¿qué ha pensado respecto al cigarro? ¿Cómo que he pensado? No, si la persona dice al tiro, no, no estoy bien, o la verdad es que siempre he pensado que lo quiero dejar,
luego hacer la derivación asistida si corresponde a un programa de tratamiento. Entonces, estar permanentemente nosotros atentos a poder intervenir. Ahora, para lograr eso, lo primero es que estemos alineados con el tema, y lo segundo es que hagamos una adecuada pesquisa. Y ahí la recomendación, si es como por estandarizar algo, yo les sugeriría, siempre apliquen cuestionarios o hagan 2 o 3 preguntas básicas para saber si hay algún consumo problemático y así intervenir tempranamente. ¿Ya? Se puede entregar en la sala de espera el audit, que la gente lo llene y ustedes después van revisando en tanto entre cuántos puntos tiene y hacer una intervención breve. Se pueden hacer 4 preguntas como en el CATE, se puede hacer el test de Fagerström, o simplemente se le puede preguntar a la persona, que es algo que ni siquiera eso, yo veo que ni siquiera eso se hace. No se evalúan hábitos. Entonces cuénteme, ¿usted bebe alcohol? No, no veo. Y se quedan con eso. Entonces, oiga, pero ¿toma cerveza? Ah, sí, cerveza sí. Porque la gente no considera que la cerveza es alcohol, por ejemplo. Entonces, bueno, da para largo perdón si me explayé mucho en esa respuesta, pero es que clínicamente o en los centros de salud hay muchísimo por hacer y yo creo que ahí es donde se nos pasan bien colados muchos de los usuarios en quienes pudiéramos intervenir tempranamente. Ujú. Y como última pregunta, ¿cuál cree usted que es el factor de protector, o sea, perdón, cuál cree usted que es el factor de protección que más influye en los consumidores? En las personas que ya están consumiendo. Claro. Mira, yo creo que ahí en el fondo es tener claro los riesgos y que en el fondo la presión de pares. Ujú. La presión de pares es un factor, en el fondo, estar en un ambiente donde donde las personas sepan que el consumo de sustancias no es algo validado, la persona sepa que están conscientes en su entorno de los riesgos, eso es un factor importante que puede ayudarle a reflexionar al menos sobre lo que está haciendo. Si el entorno valida el consumo, como, da lo mismo, o incluso lo encuentra positivo, como les mostraba en esa foto, ¿cierto? Con nuestros actrices, políticos, etcétera, que promovían el consumo y lo promueven hasta el día de hoy, muchos de ellos, estamos complicados. Entonces yo diría que eso es la comunidad consciente del problema, para hacer la Ujú. presión necesaria, y cuando hablo de presión, que se entienda que es una presión en términos de, oye, pero ¿qué te pasa con esto? O simplemente no podéis seguir llegando así, etcétera. Y con esa última pregunta damos por cerrada la presentación de prevención a adicciones. Muchas gracias, doctora, por su disposición. La doctora siempre ha colaborado en este último tiempo harto con todo lo que es cátedra en estas jornadas organizadas por la SEM, así que muchísimas gracias nuevamente por tenerla acá. No, gracias a ustedes por invitarme e insisto por considerar sobre todo este año los temas de prevención. Que les vaya súper bien con todo.